El tema de por qué no nos gustan las matemáticas es ampliamente conocido por adultos y pequeños. Muchos recordamos con desagrado nuestras notas, las clases con nuestro profesor de matemática y las expresiones de nuestros padres al ver nuestras calificaciones en rojo de este curso. Por esta razón, me di el trabajo en esta quinta entrevista del 2021 de intercambiar ideas con el profesor de matemática y física Eduardo Vidal, del Colegio Británico Fleming de Trujillo. Soy docente de matemáticas, tengo 54 años, me apasiona mi carrera mucho. Trato de llegar a los estudiantes, a los chicos, para que realmente se formen como personas más allá de la matemática propiamente. Me encanta y me apasiona lo que hago. Espero que las ideas que escuchen a continuación les ayuden a descubrir de dónde sale este mito y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a pasar el curso de matemática. La primera pregunta que quería hacerte es: ¿por qué cada vez que le mencionas a un muchacho o a un niño el curso de matemáticas dicen, no, qué complicado, qué difícil curso, Dios mío, no quiero pasar el curso de matemáticas? ¿A qué se debe esa mala leche en el curso de matemáticas? ¿Por qué hay tanto problema con eso? Mira, lo que tú dices es cierto, o sea, es algo que yo escucho siempre, ¿ah? O sea, podría inclusive hacer un estudio de investigación sobre eso, porque persona que tú le preguntas, o a veces me preguntan, ¿qué es usted? Yo soy profesor de matemática. Ay, qué difícil, qué miedo. Entonces todo el mundo empieza a recordar diferentes cosas desagradables o agradables que pasaron en el curso de matemáticas, ¿no? Entonces te empiezan a nombrar muchas cosas. Entonces, mira, yo pienso de que esto no es algo que nace así, ¿no? Mira, recuerda que nosotros entramos desde muy pequeños a estudiar, ¿no? Desde los 3 años, acá, por lo menos acá en Perú, desde los 3 años empiezan los chiquitos a ir a un colegio, ¿no? Inicial, de 3 años, de 5. Entonces, ahí empiezan los primeros encuentros con los números, ¿no? Con la matemática. Entonces, ahí van a empezar a conocer diferentes personas a lo largo de toda su vida escolar, secundaria, universidad, donde van encontrando diferentes personas en su camino que les van enseñando la matemática. Entonces, la teoría que yo tengo es que todo parte del maestro, todo parte del maestro y cómo tú le vas dando esas pinceladas de matemática que van a ser al final los que van a ir marcando su vida. O sea, no olvidemos que los seres humanos vivimos de diferentes circunstancias que vamos encontrando a lo largo de nuestro camino y algunas nos van marcando. O sea, nosotros realmente lo que hacemos los profesores, los docentes, es importantísimo y a veces no le damos importancia a que las pequeñas cosas que yo pueda hacer, bien o mal, van marcando a los chicos. Entonces, si un chico crece, lamentablemente se encuentra con circunstancias negativas a la matemática, entonces te va creando un trauma y vas viviendo con eso, entonces vas pensando ya definitivamente, ¿no? Matemática, uy, dices, ¿no? Qué miedo. Entonces, ¿por qué ha sido eso? Porque te has encontrado lamentablemente con circunstancias que no han sido las adecuadas o las correctas. Entonces, porque una persona que va encontrando de repente en el camino personas que te guían, te muestran la matemática realmente hermosa y te la muestran bonita y entonces te van creando, entonces tú naces con esa idea, entonces vas creciendo con esas ideologías, si quieres verlo así, de la matemática que es buena o es mala, ¿no? Entonces pienso que eso es importante. Entonces el maestro es la persona más importante él va a ser la que te guste o no te guste la matemática. Hay unas ideas muy interesantes que agarré que pude leer respecto a que conforme el niño va creciendo y se da dando cuenta de que en el tema de las matemáticas tienes que agarrar y tienes que llegar a un resultado que puede ser correcto o incorrecto, porque en matemáticas no hay medios términos, o es la respuesta correcta o es la respuesta incorrecta. Entonces crea a veces en el niño cierta frustración de que cuando hace sus operaciones matemáticas y falla y no sale el resultado que debería, tiende, como se dice, a bajar un poco su seguridad y su autoestima. Aparte, ve a sus compañeritos, a sus
alumnos de clase, ¿no? Sus amigos que agarra y que de repente ellos sí llegan a la respuesta correcta, entonces también agarra y también como que es un punto negativo de que él lo hizo bien, yo lo hice mal. Él lo hizo correctamente y yo lo hice incorrectamente. Mira, lo que tú dices es bien importante porque ese hecho de no llegar a veces a las respuestas cuando se enfrentan a diferentes situaciones problemáticas, obviamente te produce pues esa decepción un poco, ¿no? Pero justamente por eso ves, ahí entra el acompañamiento de la persona que está al lado de él, ¿no? O sea su padre en este caso o su madre o los maestros, que justamente, a ver, te equivocaste, no te preocupes, vamos a ver, analicemos, ¿no? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué nos... Ah, muy bien, nos hemos equivocado en esto, entonces, a ver, entonces ya encontramos en qué hemos fallado, ahora vamos a ir hacia la respuesta correcta. Entonces, justamente esas cosas, entonces cuando ya le sale la respuesta dice, ah, me salió. Entonces, esos pequeños detalles de ir acompañando, y si te equivocas, pues volvámoslo a intentar, y si te equivocas, lo volvemos a intentar, o sea, esos detalles más bien van fortaleciendo mucho más de a veces encontrar a la primera, ¿no? O sea, si lo encuentra a la primera, excelente, y cuando uno se equivoca, no desmoralizar, y decir, ah, no, pues no, vamos, no pudimos, vamos, tenemos que encontrarla, busquemos, nos levantamos y lo volvemos a intentar, ¿no? Entonces, esos detalles de volver a intentar más bien van a hacer que uno, al volverlo a hacer 2, 3 veces, más bien fortalezca mejor los conceptos que tú tienes. Entonces, si te equivocas, ¿por qué fue? O sea, ¿ves? O sea, ir más bien agarrando de los errores, encontrando fortalezas, ¿no? Entonces yo pienso de que sí puede pasar lo que tú dices, pero si encuentras la persona que te dice y está contigo y te dice, no, no te preocupes, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Pero ¿cómo era, por ejemplo, antiguamente? Y tú también debes haber pasado por lo mismo, ¿no? Antes, cuando nosotros teníamos una evaluación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? O sea, salías mal en un examen, uy, en la casa te caía, ¿no? O el profesor simplemente no te decía nada, era bien, mal, y tenías tu rojo ahí. Y no había una retroalimentación como ahora existen las teorías, ¿no? Esa retroalimentación, ese feedback, ahora se está comprobado que es mucho más importante todavía. O sea, el aprendizaje se hace más rico. Hay una edad, como se dice, donde agarra y ya empieza a sucederse ese cambio de falta de confianza o que fallas. ¿Tú crees que eso empieza ya desde el kindergarten o es que ya el niño a medida, como se dice, que se va dando cuenta de cómo es la materia, de cómo rinde, dice, no sé, a partir de los 7 8 años dice, no, este curso ya no me está empezando a gustar como me gustaba anteriormente? Claro, es que va todo de la mano, ¿no? O sea, cuando uno es muy pequeño a veces, lo único que haces es, Jugar. mira a la profesora y si la profesora dice A, tú dices es A, ¿no es cierto? Entonces, todavía no hay esa discusión de estará bien, no, no, todavía, ¿no es cierto? Entonces, al principio vamos creciendo. Entonces, va a llegar un momento, a partir ya, me imagino, de los 10 años, ¿no? 9, 10 años, donde ya empiezas a decir, pero ¿por qué? Entonces, cuando empiezas a preguntarte por qué, ahí ya como que empiezas a tener, inclusive, empiezas a hacerte más problemas tú mismo, ¿no? Porque antes aceptabas y decías, ah, ya, bonito, bacán. Pero cuando empiezas a preguntarte, pero ¿por qué? Y ya te empiezas a sentir un poco mal o empiezas a sufrir alguna de esas cosas, entonces ya como que te empiezas a cuestionar si está bien o está mal, ¿no? Entonces tú encuentras, por ejemplo, a los estudiantes que yo tengo ya en cuarto, en quinto, ya te empiezan a decir, profe, pero ¿por qué, y por qué tenemos que hacer así y no podemos hacer de esta manera? Entonces, eso es interesantísimo. O sea, tú vas viendo, es todo el proceso este proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, es realmente complejo, ¿no? Entonces, hay personas que por eso piensan, ¿no? Ah, profesores, cualquier persona, ¿no? Yo vengo y les digo y hacen. No, no es tan simple, porque tú tienes que respetar ciertos procesos de desarrollo humano que van de la mano con el desarrollo del aprendizaje y o sea, esa parte de formación de los estudiantes tú tienes que fijarte en muchas cosas, no es solamente darles información y esperar que te respondan, o sea, tú tienes que mirar muchos aspectos, inclusive hasta los aspectos de problemas personales, familiares que cada uno de los chicos pueda tener, o sea, Claro, es todo claro, un claro. mundo.
Si ponemos a agarrar y nos ponemos a dividir responsabilidades entre el papá, el maestro y el alumno, ¿cómo crees que debería distribuirse las responsabilidades o los trabajos? ¿Quién tiene de repente más responsabilidad en todo este proceso de aprendizaje de las matemáticas? ¿El maestro en sí es la fuente? ¿O es el profesor? ¿O es el papá que no está apoyando y más bien está que como se dice, le quita la confianza al muchacho para que agarre, para que continúe aprendiendo? Mira, la verdad que no lo he pensado mucho así como tú dices, pero más o menos, matemáticamente hablando, si sacamos porcentajes, por ejemplo, yo pienso que el profesor influye en un 70%. Mira lo que te digo, 70%. O sea, más allá del estudiante, ¿ah? El estudiante obviamente es el objetivo principal, es el centro de todo ahí, ¿no? Yo pienso que el profesor hace un 70%. Y ese 30% creo que está en casa. ¿Por qué en casa? Te digo, porque los papás lamentablemente en estas épocas, o sea, trabajan todo el día y eso es buenísimo, no hay otra forma, ¿no? Entonces casi no están con ellos en la casa, pero en la casa se tiene que afirmar un poco todo lo que ellos van aprendiendo, ¿no? No tanto enseñándoles, ¿ah? Sino por lo menos mirando, ¿no? Mirando qué estás haciendo, cómo te fue hoy, hijo, qué aprendiste, o sea, esos detalles de sentirse que el papá o la mamá o con quien ellos vivan también se siente acompañado y también eso es importante en ellos, ¿no? Pero pienso que un 70% está en el maestro y el 30% creo que está en casa para apoyarlos, como te digo, no tanto para enseñarles matemáticas, porque si un chico va a llegar a casa para que el papá le ponga profesor particular, entonces no tiene sentido la educación en la escuela, ¿no? No tiene sentido, o el maestro no ha hecho lo suficiente como para que el chico no necesite que alguien más venga a enseñarle, ¿no? Entonces, creo que el 30% básicamente va de un apoyo de los papás, sobre todo para ver cómo vas, en qué te ayudo, no entendiste algo, entonces de repente vuélvelo a ver, ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que un 70% está en los maestros, es mi punto de vista, y el 30% creo que está en el apoyo en la casa, básicamente. ¿Cómo identificas cuando un alumno es muy bueno para lo que es matemática? No solamente es agarrar y porque saca As o saca 20 o porque siempre llega a la respuesta correcta, ¿no? Sino hay más dentro del talento matemático, ¿no es cierto? Que agarrar y que simplemente notas y resultados. Por supuesto. ¿Sabes qué? Una de las mayores, y puede sonar contradictoria, o sea, muchas veces la persona que más pregunta, esa persona que a veces te pregunta hasta de todo y a veces tú dices, ah, hijito, ya tranquilo, ese tipo de cosas, pero no, ¿ah? Esa persona es porque está mirando de otra manera esto. O sea, te dice, profesor, pero ¿por qué ocurre esto? Nos dice, ¿y qué hubiera pasado si no lo hago así? Entonces, mira, ese tipo de estudiantes, de personas, de chicos, es lo que tú dices, este chico realmente va a tener un buen futuro porque esa curiosidad es la que realmente va a demostrar que esa persona tiene otros dones, ¿no? Que no simplemente, hay muchachos que sí, ¿ah? O sea, tú le das una operación y te lo hacen en 30 segundos mientras los demás están sufriendo y lo desarrolla rapidísimo, ¿no? O sea, es bueno, sí, pero de repente le falta un poco a esos detalles que tiene la otra persona que de repente no responde tan rápido de repente, pero te pregunta más, o sea, su curiosidad va más allá que tú dices, él es distinto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Y a veces lo menospreciamos, ¿no? Porque decimos, ah, tantas preguntas, qué barbaridad, no entiendes, o sea, ese tipo de reacciones, por ejemplo, en un maestro a veces no se puede dar, o sea, no tiene sentido, más bien, cuando alguien me pregunta, yo más bien digo, excelente, ¿no? Les digo, muy bien que me preguntes, excelente, pregúntame todo y si me preguntas algo que yo no sé, mejor, porque va a generar que yo tenga que buscar, indagar y luego poder decirte lo que encontré, ¿no? O sea, ese tipo de personas que te preguntan y a veces me han preguntado cosas que yo le digo, sinceramente, no lo sé, le digo, no lo sé. Y a veces los profesores no tenemos por qué sentirnos mal, pues no podemos saberlo todo también. Entonces, más bien me hace que yo tenga que buscar y investigar más y luego poder decirle, mira, encontré esto. Si les interesó la conversación con Eduardo Vidal,
los invito a ver la segunda parte del video, donde conversamos acerca de qué deben hacer los padres que tienen un hijo que no les gustan las matemáticas, o qué herramientas son útiles para mejorar el rendimiento en el curso.